Esta es la mejor manera de iniciar el día. Buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 14 de julio. Buenos días, que la gracia, el favor de Dios sea con ustedes en este maravilloso día, una nueva oportunidad que el Altísimo nos concede por su gran misericordia y su gran amor. Rey de reyes y Señor de señores, Altísimo Dios, Creador del universo, sustentador de todas las cosas, te alabamos y exaltamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por la bella oportunidad que nos concedes, Señor, de despertar a un nuevo día. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos hoy? Señor, pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por concedernos el privilegio de estar aquí en este altar, Señor, en este ministerio, para llevar tu palabra, para proclamar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Señor, queremos presentarte este programa, el contenido de este día está en tus manos para que seas tú, Señor, concediéndonos las palabras adecuadas, la gracia, la sabiduría, Señor, la precisión, oh Dios, para transmitir fielmente lo que tú has dicho. Señor, gracias. Gracias, Padre. Queremos presentarte también cada uno de los pastores que estarán proclamando tu mensaje y también cada uno de los oyentes. Oramos, Señor, por ese corazón, Dios mío, que hoy en este día, Señor, va a exponerse, Señor, a todo el consejo tuyo para que tú, oh Dios, trates con cada vida. Por Cristo nuestro Salvador te lo suplicamos. Amén y amén. Bien, buenos días tengan todos. Que la gracia y el favor de Dios sea con ustedes. Vamos a pasar al comentario bíblico. Levántate temprano presenta el comentario bíblico. Aquí estamos en el comentario bíblico y como cada lunes ya es una costumbre tener con nosotros a los pastores Néstor Aponte, Freddy Toledo y Hernán Castillo. Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, hermanos. Es un placer para mí también estar aquí en este programa. Sabemos que no merecemos nada de lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque somos hechura de Él para su gloria. Y cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos por la misericordia de Él. Y gracias le damos a Él por esto en esta mañana. Amén, amén. Amén. Muy buenos días a todos los oyentes. Damos gracias a Dios por el gran privilegio y la oportunidad de poder ser usados para edificar a su pueblo. Amén. Bueno, buenos días a los hermanos desde Nueva York en esta ocasión. Estamos aquí, gracias al Señor, haciendo lo que Él quiere. Amén. Néstor, ¿qué tenemos para hoy? Si puedes hacernos una breve introducción del tema que vamos a Bien, tratar. como el pastor Hernán había propuesto, hoy tenemos el tema acerca de los pastores, el sufrimiento de los pastores. Y verdad que es un tema muy importante porque muchas veces nosotros creemos que los pastores son superhombres o superhumanos y que nunca sufren. Y realmente los pastores son los más sufridos, los que están siempre al pie del cañón cuando hay un hermano con problemas, cuando hay un hermano enfermo, cuando una familia pierde algún familiar, cuando la iglesia tiene problemas
tanto económico como por todos lados, en cada una de las situaciones que presenta. Ahí está el pastor, porque en muchas ocasiones el pastor está solo porque comienza una iglesia y no son varios. Y por eso veo yo siempre la necesidad de que en una iglesia se debe tratar de que no haya un solo pastor, sino un grupo de pastores para que unos con otros se pastoreen y se ayuden. Y queremos que en este día, en la conciencia de cada uno de los hermanos que nos escucha, quede grabado el deseo y el anhelo y el compromiso de orar por su pastor o sus pastores, de velar por ellos y verlo como son, siervos de Cristo, para la gloria de Dios, y que lo que hacen, lo hacen no para tener algún beneficio, sino para darle gloria a Dios. Amén. Es así, es así. Es importante este tema, ¿verdad? La necesidad de tratar este tema casi no se habla. Generalmente siempre se habla de los problemas que tienen los miembros, de la situación de la iglesia, pero no se habla también de las necesidades que tiene un pastor. Lo cierto es que un pastor es un hombre de carne y de hueso, con debilidades, con necesidades, con dificultades, con situaciones, que también necesita ayuda, necesita un apoyo, tanto espiritual como también un apoyo moral. Segunda de Corintios 11:29, el apóstol Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, aquí vemos cómo en este pasaje Pablo se siente identificado con la situación, la necesidad, la preocupación de la misma iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, cuando un hermano está pasando por una situación, el pastor también sufre, lleva esa carga con ese hermano, siente eso. Y yo creo que, se lo digo en mi caso, porque antes de entrar al ministerio pastoral, yo no entendía muchas cosas. Yo no entendía muchas cosas. Para entender lo que es el ministerio pastoral, hay que estar en ese zapato. Hay que estar dentro del ministerio para entonces comprender muchas cosas. Porque desde fuera, cuando usted está sentado en la grada, usted puede decir: mira, ese pelotero tiene que batear más duro, tiene que correr más fuerte, pero coja usted el bate para que usted vea. Póngase usted el zapato para que usted vea si el zapato aprieta o está flojo. Entonces, yo pienso que para entender, porque lo cierto es que un pastor no lo forma un seminario. El seminario te da herramientas, te da pues facilidades para crecer, para conocer, para educarte doctrinalmente, pero el pastor lo forma Dios y lo forma en el proceso, en el camino, ¿verdad? En el mismo proceso el Señor va formándote y te va dando un corazón pastoral. Vemos el corazón pastoral que tenía el apóstol Pablo. A pesar de que Pablo no estaba en una iglesia específica, o sea, durante mucho tiempo, sino que podía ir a un lugar, durar 3 años, 2 años, y de ahí se pasaba a otro lugar y dejaba pastores allí. Pero
Pablo tenía un corazón pastoral, y lo que vemos aquí en 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, ciertamente los pastores también sienten debilidad, sienten carga por la congregación, por los miembros. Y aquel que no siente ninguna carga o ningún tipo de aflicción al ver la aflicción de su iglesia, pues sencillamente no tiene ese llamado, no es pastor, o solamente es un asalariado, porque el asalariado, como dice Jesús, ve venir el lobo y huye y deja las ovejas, las deja solas, no le importan las ovejas, pero el buen pastor su vida da por las ovejas, cuida de Amén. la iglesia, defiende a la iglesia, se entrega por la iglesia. Amén. Pastor Hernán. Sí, qué bueno que tú tocas ese tema específico, lo último que hablaste, Jonathan, porque lo iba a decir que nosotros vamos a hablar específicamente de pastores, hombres que Dios ha llamado al ministerio y que la congregación, que la gente que los rodea está consciente de su llamado y reconoce su llamado. No estamos hablando ni vamos a hablar de personas que se han autodenominado pastor o de personas que han visto el ministerio pastoral como una fuente para sacar ventaja o que se han lucrado de ellos. Sí, hay muchos pastores en el ministerio que no son pastores, que no han sido llamados por Dios, que se han enriquecido, que han abusado de la iglesia, que han dañado la obra. No es de esos pastores que vamos a hablar. Vamos a hablar de hombres que Dios ha llamado al ministerio, que ellos están conscientes de su llamado y sus ovejas también. Esos hombres tienen padecimientos. Los pastores padecen muchas situaciones, igual como una oveja común. La iglesia muchas veces no está consciente de eso, porque a veces culpa de los mismos pastores, porque a veces los pastores, por mantener a veces la imagen o que la gente no piense que somos pocos espirituales o diferentes cosas, no compartimos, o a veces hasta por discreción, no compartimos nuestros problemas, nuestras necesidades. Y a veces la gente nos ve como superhombres o nos ve como, no, él no tiene esa necesidad, él no tiene tal cosa. Y los pastores enfrentan muchos padecimientos, muchas necesidades. Y nosotros queremos hablar de esto con el propósito de que los oyentes, que son creyentes, que son miembros de una iglesia, entiendan esa realidad y ellos puedan convertirse en instrumentos, en ovejas que puedan librar a sus pastores de ciertos padecimientos y apoyar a sus pastores en medio de sus padecimientos. Y uno de los principales padecimientos, o de lo que nosotros empezamos a enumerar, es los padecimientos de salud o situaciones de salud. Los pastores se enferman. A veces hay hermanos que un domingo no van a la iglesia porque están enfermos. Eh, pero es algo que no, como que no se espera del pastor. Si se dice que un domingo que el pastor no vino porque está enfermo, la gente como que se sorprende. Pero eso sí se puede aceptar como de un hermano, pero no del pastor. Y las ovejas, los miembros de la iglesia, los creyentes deben entender que los pastores tienen problemas de salud. Y de hecho, hay pastores que han muerto de cáncer y que han muerto de las mismas enfermedades que mueren los creyentes. Entonces eso es algo que nosotros debemos estar conscientes de esa realidad. Ellos son seres humanos. Claro, a veces lo ven como una falta de fe, que el pastor está enfermo, qué habrá pasado, habrá pecado, y lo ven desde ese punto de vista. Es importante lo que tú mencionas, Hernán, de que los mismos padecimientos que atraviesa cualquier miembro también puede atravesar un pastor. Hemos visto muchos casos de pastores que han caído en estado de depresión, y uno dice, ¿cómo va a ser un pastor deprimido? ¿Por qué puede caer en un estado de depresión?
¿qué habrá pasado? Bueno, es que es un ser humano, es un ser humano. Y nosotros, y este tema, al tratar este tema, es para crear conciencia, para que en vez de serle más carga al pastor, le seamos también de ayuda y que oremos por los pastores, porque somos humanos de carne y de hueso. Confiamos en el Señor, pero también tenemos una vida emocional, ¿verdad? Que también podemos ser heridos, podemos ser de alguna manera maltratados, menospreciados, y eso es muy triste, de verdad que sí. Adelante, Freddy. Una de las más grandes dificultades que los pastores enfrentamos viene precisamente porque desconocemos lo que la Biblia enseña acerca de su obra y de su ministerio. La obra de un ministerio pastoral tiene mucho que ver con tanto cosas físicas como con cosas emocionales. Y muchas veces entendemos que no tiene que ver con su parte física porque muchos entienden, y eso yo lo he escuchado en diversos contextos, se piensa que el pastor es un vago, que es un bueno para nada, que lo único que sabe hacer el pastor es vestirse bien con corbata y un traje y pararse a hablar en un púlpito. Y en muchas ocasiones esas cosas se mencionan, pero se desconoce lo que realmente es el ministerio pastoral. A mí me llama la atención el hecho de que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, la primera carta. Y una de las cosas que Pablo, como pastor y como apóstol que fue enviado por Cristo, una de las cosas que hace en el capítulo 9 de la carta es defender ciertamente asuntos que tenían que ver íntimamente con su ministerio. Muchos, de hecho, en la iglesia de Corinto no creían que Pablo era un apóstol. Otros lo creían. Veían a Pablo como un hombre débil y un hombre que aún llega el momento en que menciona de que él había preferido trabajar con sus propias manos para no ser de carga a la iglesia de aquel entonces, y era fruto de los ataques que estaba sufriendo, porque aún muchos piensan que un pastor no tiene derecho de ser sustentado o que la iglesia le pague para que él pueda realizar el trabajo que la iglesia necesita de pastorear. Uno de los problemas que, por ejemplo, nosotros pudimos encontrar en Puerto Rico luego de hacer un estudio sobre el estado emocional y físico de muchos pastores allá en Puerto Rico, era que la mayoría ni siquiera tenían un seguro médico. Imagínense ustedes han mencionado algo, han mencionado que hay pastores que han muerto de cáncer y muchos murieron del COVID en los días que el COVID impactó y el mundo fue cerrado por la presencia de esta enfermedad. Yo he conocido pastores, de hecho, que además de no tener un seguro médico para tratar situaciones de presión arterial, porque la mayoría de los pastores, la mayoría, sufren del corazón. Sí, sí, Amén. Dios nos libre. Líbranos, Señor. Sí, la mayoría sufren del corazón y es por la cantidad de situaciones a las que nosotros nos exponemos en el contexto de la iglesia. Era lo que decía Néstor Aponte, ¿verdad? Mencionaba de la necesidad a la medida de que la obra va en crecimiento. El consejo que Jetro le dio a Moisés fue muy sabio. El hecho de decir, mira, el pueblo ha crecido, tú necesitas delegar, tú no puedes hacerlo tú solo. Entonces, inmediatamente la iglesia lo requiere ya de más pastores que estén a tu lado, porque ya la carga es muy pesada para ti solo, pues es sabiduría, es sabio de parte del Señor, pues tener un equipo pastoral que te ayuden. ¿Por qué? Porque así la carga se hace un poquito más liviana, más liviana. Imagínate, no es lo mismo tu pastorear 15 hermanos, 20 hermanos, ¿verdad? Que son como una familia, ¿verdad?
pero no es lo mismo tú pastorear 600, 700 miembros, con cada uno con sus problemas, sus dificultades, y te llama uno, pastor, mire, tengo esta situación en mi familia, el otro, pastor, se me murió un vecino, pastor, mire que tengo esto, pastor, que se me fue el gas, pastor, que necesito un dinero, que el préstamo, que los papeles, es decir, es mucha carga para un solo hombre, y eso es lo que lleva al cansancio ministerial, al colapso en el sentido de pastoral, que llegan muchos pastores que dicen ya no puedo más, y se ha dado mucho aquí en Estados Unidos mayormente, de muchos que están renunciando al ministerio pastoral y se están dedicando a otra cosa. Mira, las tensiones que pasa la vida de un pastor son tan fuertes que hay muchas de esas tensiones que la gente no la imagina. Yo recuerdo aquel Eso es así. joven, yo recuerdo aquel joven pastor que en el ministerio su esposa embarazada, la esposa tenía situaciones en su embarazo, situaciones muy complicadas. Y recuerdo que aquel pastor sale a las 5 de la mañana domingo para estar en el hospital viendo a su esposa, regresa a la iglesia para dar la escuela dominical, posteriormente a eso dar la predicación. Termina la predicación, sale corriendo para el hospital porque no sabía de su esposa qué había pasado con su embarazo. Y luego de que va a visitarla en la tarde, ese mismo domingo, retorna nuevamente a la iglesia porque en la noche había culto y él tenía nuevamente que celebrar la, la predicación de la palabra de Dios, y la gente estaba a la espera de que el pastor llegara para escucharlo predicar. Y muchas veces uno no se pregunta, ¿habrá conmigo? ¿Quién lo habrá llevado? ¿Quién ha sido un brazo de apoyo en ese momento? Y posteriormente ese mismo pastor, lo recuerdo como ahora, cuando estaba un lunes por la mañana en su casa, organizando pues desde allí lo que era la semana de trabajo. Y de repente se le aparece un hermano con una enorme carga, y era que uno de sus cuñados había sido asesinado. Y ese hermano necesitaba que el pastor fuese con él para poder identificar el cuerpo que estaba en una morgue y poder hacer los preparativos funerales para esa persona. La gente no imagina todas estas cosas que son bien difíciles, y por esto de que un pastor sufre de presiones arteriales, sí, la sufre. Y muchas veces no tiene el seguro médico para poder manejarse en lo que son los medicamentos para su tratamiento de su salud. La, Antes de pasar a nuestro hermano Néstor, me gustaría, a propósito de que tú tocas esa parte, me gustaría leer este texto bíblico de 1 Timoteo 5:17, donde Pablo dice: a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Fíjate que aquí, cuando menciona a los ancianos, no se está refiriendo a personas de edad avanzada, aunque hay pastores que tienen edad avanzada, pero no se está refiriendo específicamente a lo que nosotros concebimos que es un anciano, una persona con la cana blanca. Se está refiriendo a pastores de cierta madurez espiritual, que el pastor no solamente es aquel que predica el domingo y nos vemos el próximo domingo, sino que tiene también un ministerio de cuidar de la grey, de apacentar la grey, y de gobierno. Dice: a los que gobiernan bien sean tenidos por digno honor, y mayormente los que trabajan, subraya esta palabra, trabajan
en predicar y enseñar. Por ejemplo, un profesor en una escuela, va el profesor y da su clase solamente de naturales o de matemáticas, y eso se considera un trabajo. Pero el pastor muchas veces tiene que predicar, prepararse, este, prepararse los estudios bíblicos, preparar sus clases, preparar las predicaciones. Y eso no se considera un trabajo. Pero aparte de la predicación, hay otras funciones también que realiza un pastor. Es decir, es amplio eh, las funciones del ministerio pastoral. Recuerdo, yo tuve un pastor que siempre estaba disponible, siempre su teléfono estaba disponible, y recuerdo que tuve una situación y lo llamé como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana lo llamé y ahí él estaba. Acudió a asistirme en una situación que tuve con mi esposa de salud. Y a veces el pastor tiene que convertirse en médico, en mecánico, en psicólogo. O sea, es Mm. muchas las funciones realmente. Es un ministerio de servicio. Yo creo que ahí engloba todo, ¿verdad? El servicio. Así que adelante, hermano Néstor. Tengo dos cosas. Una es corta y la otra es un poquito más larga. La primera corta es pensar, por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, y yo sé que muchos de los países hispanos tienden a ver al pastor como una persona que se está como aprovechando de los creyentes, de sus filigreses. Y eso hace en muchas ocasiones que por algunos no hacer las cosas como tienen que ser, los demás juzguen mal. Eh, en la vida de la iglesia en Dominicana, yo iba a ir a predicar a los barrios, por eso me dediqué a ir a predicar a barrios también, y veíamos cómo las personas decían, no, porque los pastores lo que hacen es vivir de los hermanos. Mira, mira cómo viene. Vino sin carro, vino sin nada. Tú lo verás, tú lo verás en 1 o 2 meses, tú lo verás en un año, andando con un carro de lujo, con bien vestido, que nada le falta. Y el hecho de que hay personas que han malversado el pastorado y han hecho las cosas malas, ya la población o las personas de ese lugar creen que todos son iguales. Y por eso, cuando yo empecé en el ministerio, yo recordé lo que hizo el apóstol Pablo, que él trabajaba para que no dijeran que él vivía de los demás. Y yo empecé a trabajar, y yo trabajaba todo el tiempo. A pesar de todo esto, después que la comunidad comienza a ver realmente que el pastor no es una persona que se trata de beneficiar de los demás, ahí viene el asunto de que la comunidad se acerca más al pastor. Y es por esta razón que yo digo, mire hermano, lo mejor es no estar solo en el ministerio, sino un grupo pastoral. Usted va creciendo, enseña a la iglesia, enseña a hermanos que también puedan entrar en el ministerio con usted. Pida al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies, para que no esté solo, porque la soledad es una de las causas del sufrimiento pastoral. Porque esa es otra cosa que voy a compartir en un momentico, que son cuáles son las causas
o cuáles cosas causa el sufrimiento del pastor. Pero sí quería abundar en el hecho de que por causa de algunas personas que se introducen al pastorado sin ser pastores, porque van a buscar beneficios, la comunidad piensa que los pastores son unos aprovechados y que van a vivir del otro. Y no es así. Un verdadero pastor es una persona que sufre por sus ovejas. Y muchas veces ni le dan lo necesario para sobrevivir. Entonces, Y esa es muchas la veces, parte, hermano, el pastor se desprende de lo de él para ayudar a las ovejas. amén. Y esa es la parte corta de lo que yo lo quería tratar. La otra, que es un poquito más larga, es cuáles son las causas comunes del sufrimiento del pastor. Y yo tengo 5 causas, a pesar de que hay muchas más, pero que son casi comunes. La primera que yo veo son los ataques espirituales. Ataques espirituales que vienen porque Satanás está atrás. En Efesios 6:12 dice que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo dice que oren por él, por esto. Pero hay otra causa común del sufrimiento pastoral y es la soledad. Muchos pastores se sienten solos en su liderazgo, sin tener con quién compartir sus luchas. Y ahí viene la necesidad de un consejo pastoral o viene la necesidad de estar con un grupo de hermanos de pastores que puedan ayudarlo a uno. Porque cuando una persona comienza en un ministerio, comienza una obra, levantar una obra, es solo que está. Y qué bueno cuando hay otros pastores con ellos. Por ejemplo, nosotros somos 4 ahora mismo. Nosotros 4 podemos ayudarnos mutuamente. Y qué bueno es que si el hermano Hernán tiene un problema, pueda acudir a uno de nosotros. Hermano, mire, tengo este problema. Y qué bueno es cuando yo tengo un problema o un hermano tiene un problema. Yo le puedo decir, hermano Freddy, mira, hay un hermano que está pasando esto y esto. ¿Qué tú crees? O cuando uno tiene un ataque continuo de otras personas acerca de lo que uno hace. Eso es importante. Esos ataques espirituales y esa soledad que el pastor tiene es mucho. Mateo 26:31 Sí, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es decir, amén. el lobo, esa es la función del lobo, herir, dañar, pero busca principalmente herir al pastor, porque si hiere la cabeza, si le da la cabeza, pues los Ya demás las ovejas van a... sí serán dispersadas. Amén. Entonces, por eso decía que ataques espirituales, la soledad es la otra causa del sufrimiento pastoral. Sentirse solo, en 2 Timoteo 4:16 al 17 se puede ver las críticas y oposición que uno encuentra como pastores. Hay tantas críticas. Mira, y este no es de que pastor, y mira lo que hace. El pastor no se puede enojar. El pastor no se puede eh, enfermar, como decía el hermano Freddy, hermano pastor. No Eh, puede tomar vacaciones. no, 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 espérate, no, no puede, eso, tomar vacaciones. ¿Y con el dinero de quién? No puede tomar vacaciones, no puede hacer nada. Hay una crítica constante, tanto de los creyentes que están en su iglesia como los de afuera, que son peores también. Y todo esto también se debe al abuso, como tú decías, de algunos que dicen ser pastores y no lo son, sino que han abusado en el ministerio, Amén. en, a- exigiendo o ostentando una vida lujosa, ¿verdad? Entonces, eso ha generado pues todo este sinnúmero de críticas
y una mirada despectiva hacia los pastores. Amén. Amén. Es así. Entonces hay otras cosas también que causa eh, el sufrimiento pastoral. Esa carga emocional y espiritual que el pastor tiene es bastante. El pastor lleva el peso de las necesidades, de los problemas y de los pecados del rebaño. Y es algo que, mire, eso es tremendo lo que está pasando. Pero tremendo es lo que está pasando, como decía el hermano pastor Jonathan, por causa de aquellos que están en el ministerio, aprovechándose de lo que ellos son. Ahí están las personas que están en el ministerio tratando de obtener beneficios personales. Y no quisiera hablar, pero hay una persona que tenía un ministerio bastante grande y frondoso y la acusaron porque esa persona malversó fondos de esa asociación que ella tenía, compró yate, compró un jet privado, $20 millones, compró una mansión, una casa de $5 millones y lo ponía como gastos del ministerio, de la organización que ella había creado sin fines de lucro. Y aquí, por ejemplo, el gobierno americano no entra en eso. Me gusta cómo aquí se hace una auditoría al presidente cuando entra y cuando sale para saber qué pasó, si realmente corresponde a eso, corresponde a lo que tiene con lo que deja de tener o cuando sale. Y eso se hace supuestamente en nuestros países también, pero nadie se da cuenta de todo eso. Dice, no, no, este presidente vino sin un centavo en el bolsillo y sale con hacienda, jet, aviones, de todo, con de todo. Y Y muchas, los numeritos no dan porque cuando tú calculas su salario durante todo ese tiempo, con el salario no le no, alcanza, ¿verdad? no le alcanza para hacer todo lo que tienen. Oye, llegan pobres y salen ricos. Y así mismo entonces ven al pastor, que muchos, por no ser pastores, sino que son vividores, personas que han entrado se han encajado un título para aprovecharse de la comunidad. Pero eso no debe quitarle a cada uno de los que nos oyen el aspecto de sus pastores que están verdaderamente llamados a pastorear y que están sufriendo por ellos. Y es, Yo pienso también, Néstor, con relación a esto, que por eso hay muchas personas que han entrado al ministerio, algunos se han autollamado, hay otros que lo han instalado o lo han ordenado sin ser pastores, simplemente por la necesidad que hay en el momento. Necesitamos un hombre, vamos a elegir uno, Timarín de Dopingüe. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando Pablo dice a Timoteo, no impongas tu mano con ligereza a ninguno, es que no se fijan en las cualidades, en las características, en las cualificaciones, en el carácter de ese hombre, ¿verdad? Porque ahí en la escritura está claro las cualidades que debe poseer aquel que es realmente llamado por Dios al ministerio, no solamente porque tú me lo digas de boca, que tú me digas, mira, yo tengo un llamado al ministerio pastoral o yo tengo el deseo es bueno, pero es necesario. Entonces ahí entran las cualificaciones, las cualidades que debe poseer ese hombre, no que sea perfecto, pero sí deben tener ciertas cualidades que son necesarias para ejercer la función del ministerio pastoral. Y así como tú dices,
una vez ya la persona está dentro del ministerio, va a librar batallas, va a librar luchas, tiene que enfrentarse a situaciones internas y externas que, que, que son parte de las batallas que libra un pastor. Así es. Hay un ejemplo del problema de que cuando se trata de salvar la vida de un individuo, un candidato a un ministerio, eh, se desecha lo que son las instrucciones de la escritura en lo que respecta a su carácter. Si observamos que ese individuo realmente no es un codicioso de ganancias, no va a incurrir en esas cosas, porque son cuestiones de carácter. Y cuando nosotros como iglesia, como parte de una comunidad local, nosotros no tomamos en cuenta, o muchas veces no somos instruidos por un liderazgo sólido que puede instruir sobre qué debemos buscar en un hombre para observarlo para el ministerio. Muchas de esas cosas van a pasar. Pero ciertamente los que están en los ministerios muchas veces están sufriendo de muchísimas situaciones en lo que respecta a lo que ya hemos mencionado, situaciones de salud, cuestiones de presiones, mucha depresión. Y es porque nosotros somos personas que necesitamos también andar de la mano con alguien, de la mano con alguien, otro pastor, otro ministro, que pueda orientarnos, que pueda ayudarnos, que la carga no la llevemos nosotros solamente. La carga siempre es buena llevarla entre muchos y no entre un solo. No es lo mismo que a la hora que un vehículo, por asunto de cuestiones de batería o otras cuestiones de mecánica, hace daño. No es lo mismo que uno solo esté empujando ese vehículo, que vengan dos o tres y digan, vamos a ayudarte. Y eso sucede y nosotros, de hecho nosotros como iglesia, ya viéndonos en el punto como iglesia, debemos observar que la gente que está pastoreando son gente que necesitan del apoyo de su misma iglesia. No es por esto que el mismo Espíritu Santo, según Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores. Oye, el mismo Dios es el que ordena, mis hermanos, acuérdense de sus pastores. Su Ujú. característica, hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta. O sea, observen cómo esta persona se manejó. Y dice algo más, como fue un modelo para ti, imita su fe. Amén. Es una recomendación de las escrituras, o más bien, no una recomendación, es un mandato de Dios para que nosotros como pueblo veamos a los pastores, no como individuos que sean dignos de adoración, porque lo único digno de adoración es Dios, pero sí que lo veamos como individuos que debemos reconocer el trabajo que hacen, la labor en la que están involucradas y depender de Dios para presentar a cada uno de ellos en oración todos los días, porque un pastor necesita del apoyo y el cuidado de Dios, además del reconocimiento, apoyo y el cuidado de la congregación donde Dios ha puesto ese hombre a ministrar. Amén. Amén. Creo que Néstor no terminó, creo que se quedó como en el tercer punto de lo que había dicho. Sí. Tenemos el otro punto de la carga emocional y espiritual, Ujú. que es una causa que lleva al sufrimiento pastoral, porque el pastor lleva el peso de las necesidades, de los problemas y del pecado de cada uno de los hermanos del rebaño, de de las ovejas. Es interesante uno considerar cómo el pastor está como en todas partes, para todos los hermanos. Un hermano que tiene un cierto temperamento, el otro tiene otro temperamento y el pastor está en medio, cuidando al débil en la fe, cuidando al fuerte en la fe y cuidándolas todos. Y el ataque viene por todas partes. Y el otro punto que yo tenía era el desánimo por falta de fruto visible. Muchas veces los Sí. pastores
al no ver el crecimiento en número de la iglesia, nos decimos y nos preguntamos, Señor, ¿realmente tú me has llamado? Porque Ujú. veo que la iglesia no crece y vemos a otras iglesias creciendo y la de nosotros no. Y en muchas ocasiones, si uno no se da cuenta, la verdad es que el Señor pone las personas que uno puede tener. Y a medida que nosotros vamos ejerciendo el ministerio y viendo el cómo se pueden preparar personas para el ministerio, el Señor nos va a dar no va a dar la fuerza y la inteligencia para decir gracias por lo que tú me das. Porque muchas veces nosotros pensamos que el pastor es aquel que pone a la iglesia, eran 10, ahora son 100, eran 100, ahora son 1000. No, no, no. Dios es el que pone las personas, lo que llama a sus discípulos, lo que llama a los cristianos no es el pastor, es el Señor. Y muchas veces nosotros como pastores creemos que la obra es de nosotros. No, la obra es de Dios. En el libro de los Hechos dice, y el Señor añadía a la iglesia lo que han de ser salvos. El Señor es que añade, pero nosotros como humanos nos abatimos y esa carga que tenemos por los hermanos nos lleva a nosotros a decir que Señor y preguntarnos. Y en lugar de recibir ayuda de los hermanos, lo que recibimos es la crítica, la oposición y, y es algo bien fuerte. Hermano, que tú estás ahí oyéndonos, tú tienes pastores o tiene uno, tiene varios, pero ora por ellos. Dedícate a orar por tus pastores. Hermano, ore por su pastor, ore por su hermano, porque es un hermano también. Nosotros somos hermanos tuyos y el pastor es un hermano tuyo que necesita de tu oración, necesita de tu cuidado también, no del ataque continuo, porque mire, cada una de las cosas que hace un pastor se ve más que lo que hace cualquier creyente, porque está en el frente de batalla y está para que la gente le pueda decir de todo. Oye, si el pastor se sintió mal por algo que alguien le dijo y él lo declara, viene el ataque de todo el mundo para él. Hay muchas veces, no sé si ustedes han visto cómo está en el ojo del huracán muchos de los pastores de IBCJ, Sugel, eh, Miguel Núñez también, que le llaman falso, de otras denominaciones. Y no solamente de denominaciones, sino de personas no creyentes, atacándolo a ellos y atacándonos a nosotros y atacando a todo lo que son los pastores. Y quizá usted se pregunta, ¿y eso le afecta al pastor Sugel que hable más de él? Claro que sí, le afecta, pero él, igual que cada uno de los demás pastores, conocemos que hay uno que nos llamó, que es el Señor, y es lo que nos lleva a nosotros a levantar nuestra cabeza y decir, Señor, estamos en tus manos, haz conmigo lo que quieras, mira cómo me están tratando, mira lo que están diciendo de mí, pero tú eres mi abogado. Y el abogado de los pastores es el Señor. Pero hermano, cuidemos nuestros pastores, oremos por ellos, velemos por ellos, para que no les falte nada. Amén. Amén. Sí, nos faltan 4 minutos. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro programa, pero
tiene mucha razón todo lo que dijo el hermano Néstor. Los pastores tienen mucho padecimiento que la gente no se imagina y que la gente demanda de ellos, demanda, como cuando tú tienes algo que tú demandas, saca, 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 no pensando que eso necesita mantenimiento. La gente no se detiene a pensar cómo se siente el pastor y muchas otras cosas, si tiene dinero, porque hay muchos temas, nosotros no hablamos de los padecimientos familiares, no Amén. tocamos ni siquiera el tema de las esposas de los pastores, que sufren muchísimo callado, y la gente eso a veces no lo sabe, no lo toma en consideración, los hijos de los pastores, la situación económica de muchos pastores. Si bien es cierto que hay hombres que han entrado al ministerio, se han enriquecido, se han aprovechado, pero esas no son la mayoría. Lo que pasa es que esos son los que salen a la luz, los que salen en escándalo, los que salen en los medios, pero la mayoría de los pastores están en el anonimato público, trabajando, como dice una hermana que llama el programa, al pie del cañón ahí, dando la batalla, en lugares donde nadie entra, donde nadie sabe que existe un lugar que se llama así. Ahí hay un pastor levantando una iglesia, ayudando a los hermanos. Muchas veces la mayoría, por ejemplo, en este país, República Dominicana, la mayoría de los pastores son bivocacionales, o sea, tienen que trabajar secularmente porque la iglesia, por razón económica, a veces no lo puede sostener y ese hombre sigue ahí. Muchas veces, la iglesia a veces hasta se sostiene de él mismo, porque él a veces es el que más está, quizá porque tiene un negocio o porque trabaja, es el que está un poco mejor económicamente. A veces él mismo sostiene la iglesia. Eso la gente no lo sabe. O sea, hay muchos pastores. Yo conozco un pastor que tiene dos hijos autistas y yo lo miro y yo digo, yo no sé cómo él puede. Otro pastor amigo que tiene una hija que está pasando de problemas emocionales fuerte, fuerte, fuerte. Y eso la gente no lo sabe. Y yo lo miro y yo digo, wow, yo no sé cómo él puede seguir en el ministerio. O sea, hay muchas cosas que la gente no sabe de los pastores, de los que ellos padecen. Y aún así, como decía el pastor Freddy, el domingo el pastor se para con un traje, con una corbata bien, predica, nadie sabe que tiene problema y todo el mundo cree que él está bien y no está bien. Correcto. Yo quiero finalizar am, con algunas recomendaciones. Probablemente en nuestra sintonía hayan pastores con larga data, con muchos años en el ministerio, con mucha experiencia. Y quiero dar algunas recomendaciones, principalmente esos pastores que están de lleno entregados al ministerio pastoral y que aparte de eso están llevando la carga de otras cosas como su familia, situaciones en el trabajo, porque hay algunos que trabajan secularmente y aparte de la carga de la iglesia también tienen que llevarse la carga de su trabajo. 1 Timoteo 4:16. Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Y quiero decirte, querido pastor, ten cuidado de ti mismo. Trata de cuidar primero tu relación con el Señor, porque si tú dejas de ser pastor, por el hecho de no estar en el ministerio pastoral, no significa de que tú dejas de ser cristiano, ¿verdad? Tú sigues siendo cristiano. Lo importante es tu relación con Dios. Ten cuidado de ti mismo, de tu condición de salud física, de tu condición de salud mental. Eh, trata de desarrollar una intimidad con el Señor personal, con Dios. No descuides eso en tu vida. En segundo lugar, también procura tu cuidado mental. No te cargues con tantas cosas, no te expongas a cosas que te generen niveles de ansiedad, y situaciones, ¿verdad? Que a veces uno
se echa más carga de las que debe. También es bueno que el pastor realice algún tipo de ejercicio, que camine, que corra, que practique algún deporte. Eso es saludable. Que tome tiempos de vacaciones para que despeje su mente. Eso es saludable. Eso es tener cuidado de uno mismo, no solamente en el aspecto espiritual, sino también físico, de comer bien, de tratar de alimentarse, de tratar de tener tiempo con su familia, con sus hijos. Todo eso es parte del equilibrio que debe tener un pastor. Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esas son algunas recomendaciones. Que el Señor nos dé sabiduría en todo y que podamos llevar una vida equilibrada, porque todos los extremos son peligrosos. Hay personas que se entregan tanto al ministerio que descuidan su familia. Hay otros que se entregan tanto al ministerio que no tienen tiempo ni siquiera para ellos mismos. A veces son las 4 o 5 de la tarde. Pastor, ¿y usted comió? No comí porque tenía una reunión en tal lugar, de ahí tuve que ir a predicar a un funeral y de ahí Es decir, no hay un cuidado de sí mismo. Entonces, eso va desgastando físicamente y llevando al agotamiento en el ministerio pastoral. Pues vamos a orar y vamos a pedir al Señor por todos los pastores, para que el Señor les siga fortaleciendo, les siga dando sabiduría para mantener ese equilibrio entre llevar las cosas del Señor, pero también entender que Él tiene una vida, que Él tiene una familia, que si el pastor se muere, al otro día la iglesia busca otro pastor y ya, ¿verdad? Pero usted tiene que cuidar de sí mismo. El Señor nos ha mandado a eso. Padre, Dios de amor y Dios de misericordia, gracias, Padre, por este tema que hemos tratado, que hemos conversado, hemos platicado. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas concediendo sabiduría en todo, que entendamos, Señor, que la obra no es nuestra, sino tuya, y que tú sustentas tu obra, Señor, con nosotros y sin nosotros. Porque, Señor, aun si nosotros, tú sigues siendo Dios. Padre, te rogamos, Señor, por la iglesia, por cada hermano, para que sienta el compromiso, el peso de apoyar a los pastores, de orar por los pastores, de incentivarles, motivarles, de no ser piedra de tropiezo, ni tampoco fomentar desaliento o división dentro de la iglesia. Te rogamos, oh Dios, que tú sigas alentando el corazón, incentivando a los pastores, animándoles, Señor, a seguir hacia adelante, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigue fortaleciendo a cada uno de los pastores y síguenos ayudando, Señor, y dándonos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, excelente tema hemos tratado hoy. Primera vez que se trata ese tema aquí en Levántate Temprano, pero de verdad que fue muy bueno el tema. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y si el Señor lo permite, mañana estaremos nuevamente con ustedes en una audición más aquí en Levántate Temprano. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. 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 Ya tienes la oportunidad de estudiar y titularte con nosotros en la Universidad Teológica Shalom, estudiando la palabra de Dios y ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Universidad Teológica Shalom, sus programas de licenciatura, maestría y doctorado en teología